Buenas noches, queridos hermanos. Estamos aquí otra vez, otro jueves más y bueno, en este apasionante viaje que estamos realizando todos los jueves desde hace más de un año, revisando y dando un panorama general sobre cada uno de los libros de la Biblia. Y hoy seguiré hablando de una carta, una epístola pastoral a Timoteo. Hoy nos toca ver la segunda carta a Timoteo, como dice ahí el título. Y para comenzar yo quisiera dar un repaso de la primera carta a Timoteo, un repaso así rapidísimo, aunque vimos muchas cosas, pero solo quiero dar un repaso que se refiere al mismo Timoteo, que es al que está dirigido esta carta. Recuerden que esto es un repaso general estamos viendo cada libro, lo más importante de cada libro, ¿sí? Y bueno, lo que vimos la semana pasada, dentro de muchas otras cosas en relación a Timoteo, vimos que su nombre significa el que honra a Dios. Vimos que es nacido gentil, que es de madre judía, creyente, y de padre griego. También vimos que es el favorito de Pablo, bueno, en ese tiempo era el favorito de Pablo, su hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol, fue su mejor pupilo y quien más le representó. Ya hablábamos un poco que en algunos lugares hay pastores que se quieren agarrar a su Timoteo, sintiéndose superiores a los discípulos que luego tienen, de una mala manera. No lo recomiendo que lo hagan nunca. Y de Pablo hablamos que la primera carta a Timoteo, que vamos a hablar después también, fue después de que fue librado, y lo pongo entre comillas, ahorita les digo por qué, de su primer encarcelamiento romano. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, que vamos a entrar ya de lleno al tema de la segunda carta a Timoteo. Y antes de leer cada uno de los puntos que están ahí, yo quisiera comentarles que en el primer viaje de Pablo, ya ve que tuvo 3 viajes misioneros, bueno, en el primer viaje de Pablo pasó, mientras pasaba por Listra, esto lo verían en en Hechos capítulo 13, pasando por Listra, que es donde se enfoca Timoteo, o cuando hablamos de Timoteo, pasando por Listra, han de recordar esta historia. Pablo y Bernabé están ahí, sana a una persona que está, creo que mal de sus piernas, y luego la gente cree que son unos dioses que han venido del cielo. A uno le dicen Júpiter, a otro le dicen Mercurio, inclusive la gente fue por cosas para poder empezar a adorarlos. Y la historia, bueno, el libro de Hechos nos narra que Pablo se desgarró y empezó a correr y le empezó a decir que no, que ellos no eran dioses, que Dios era el que había creado el universo, y les empieza a hablar de Cristo. Y después otras personas lo apedrean, lo sacan de la ciudad, lo apedrean, lo creen muerto, los discípulos le hacen casita, como quien dice, él se levanta y entra otra vez a la ciudad. Historiadores dicen que cuando Pablo estuvo en Listra, en ese tiempo, regresa a la ciudad, no sabemos cuánto tiempo, estuvo en casa de donde estaba Timoteo, en ese primer viaje. Los historiadores, algunos comentaristas dicen que ahí conoció a Timoteo, jovencito en ese tiempo. Del primer viaje misionero al segundo viaje misionero, donde podemos ver que recluta a Pablo o lo llama, se lo lleva a Pablo, pasaron 7 años. 7 años en los que estamos convencidos, por lo que dice Pablo de Timoteo,
Pablo estuvo preparándose y como dice la misma palabra, y lo vamos a ver, desde pequeño ya sabía que él estudiaba las escrituras en ese tiempo, pero en esos 7 años, convencidos están algunos historiadores, que conoció a Pablo, vio su obra, y esos 7 años en los que volvió a ver a Pablo, estuvo estudiando la palabra de Dios constantemente. En esos 7 años, él empezó, personas en la iglesia empezaron a ver que Timoteo era estudioso, que era apto, que era hábil para presentar el mensaje, que empezó a ser un seguidor fiel de Jesucristo. Y entonces en el segundo viaje misionero es cuando dice la palabra de Dios algunas de las cosas que ustedes ya hemos leído, de que hablaron bien de Timoteo cuando llega Pablo en su segundo viaje misionero a Listra. Bueno, veamos estos puntos que dice ahí. Con un padre ausente, quedó bajo la responsabilidad y el cuidado de su madre Loida y su abuela Eunice. Voy a leer ahora los versículos que corresponden a cada uno de los puntos. Ahí están anotados, ahí dice cuáles son, para que ustedes en su casa lo revisen. Yo los voy a leer para que nuestros hermanos que nos están viendo o que ven la proyección puedan entender, porque hay momentos en que no escuchan nada las personas que están viendo este lugar. Entonces dice así, en ese punto de que tenía un padre ausente, quedó bajo la responsabilidad y cuidado de su madre Loida y su abuela Eunice. En Timoteo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Habla de la responsabilidad que ellas tuvieron sobre él. Y también dice esta segunda carta, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un versículo muy interesante, porque aquí podemos ver que lo que tenía Timoteo era mucho conocimiento y era muy sabio en las escrituras. Y Pablo le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Recuerden que la vez pasada, el jueves pasado dijimos que lo más seguro es que a través de Pablo fue que encontró la redención de Cristo o la salvación por el conocimiento que él tenía. Después dice ahí, cuando escribe la primera carta a Timoteo, ya había estado con Pablo 15 años como compañero constante, hermanos. Timoteo ya había estado, ya fue después de que lo recoge, está 15 años con él y después Pablo escribe esa primera carta. Y esto lo vemos, voy a leer, en el libro de los Hechos dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí está Timoteo nombrado con Silas. Y otro pasaje dice, y enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, ahora, él se quedó por algún tiempo en Asia. Siempre Timoteo. Le cambiaba al otro, a la pareja de Timoteo la cambiaba, a Erasto, luego acá dice Silas, ahí está. Timoteo estuvo con Pablo, hermanos, en referencia a este punto, cuando escribió Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses también. Y lo hay. Ahí lo dice en algunos textos. No sé si los puse ahí. Sí, ahí están. Con frecuencia, Timoteo servía al apóstol en la solución de problemas en las iglesias. Había mucho problema en las iglesias, tantos dioses que había, y también para el fortalecimiento en la fe de cada una de ellas. Siguiente punto. Servía al apóstol en la solución de problemas en las iglesias y el fortalecimiento de fe en ellas, como dice aquí, les voy a leer, en este caso. En Corintios dice, por esta razón, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Enviaba a Timoteo para solución de problemas y fortalecimiento de la fe. En Tesalonicenses dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe.
lo mandaba para estas causas. Y en Filipenses también vemos que dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo, un fiel compañero de Pablo, enviado ya también a resolver problemas. La mayoría de los comentaristas, de los historiadores, y bueno, lo vemos dentro de todo el libro de Primera y Segunda de Timoteo, de estas cartas, cualidades que también vienen ahí. Dice que tenía una fe auténtica, obediencia constante, servicio humilde, sana doctrina y convicción valiente. Era un siervo del Señor, joven, pero muy entusiasta y lleno de valor. Y también dice ahí que dio su vida por la causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte. Recordamos el jueves pasado, recordamos un poquito de Timoteo, de un historiador, un tal San Juan, creo que Crisóstomo, por ahí del siglo III, por el año 300, entre el 300 y el 400, mencionó este historiador que Timoteo, por ahí del año 95, 96, lo han de recordar lo que dije, Timoteo era el presidente de todos los obispos de aquella región y se opuso terminantemente a una fiesta que hacían. Otros dicen que esa fiesta era para Diana, todavía estaba Diana ahí en esa región, esa diosa que tantos problemas causó, andaba por ahí, y otros dioses también paganos hacían una fiesta donde juntaban a todos esos dioses. Él se opuso terminantemente porque decía que era una fiesta totalmente pagana, llena de idolatría, de blasfemia y cosas terribles. Se opuso a tal grado que todas las personas, el vulgo en este caso, los seguidores de los dioses, que no precisamente era el Dios al que predicaba Timoteo, lo agarraron, lo sacaron de la ciudad con palos, lo apedrearon, lo mataron, y también por ahí dicen que fue arrastrado ya muerto con un caballo por toda la ciudad, por todo ese lugar, para que vieran los demás obispos que estaban con él lo que les podía pasar si volvían a hacer eso. Ahora hablemos de Pablo en el entorno de la segunda carta a Timoteo. Escribió esta carta en Roma durante su segundo encarcelamiento, que vamos a hablar también. La segunda carta a Timoteo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Versículo 3, capítulo 1. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Subrayamos esta parte que dice: al acordarme de tus lágrimas. Hermanos, no se sabe cuándo fue que Timoteo lloró y que Pablo lo vio. Pero muchos historiadores sugieren que esto tiene mucha importancia o mucho mérito. Y que esto sucedió cuando arrestaron a Pablo en ese supuesto, él estaba libre, ahorita les voy a explicar más o menos los años, cuando arrestaron a Pablo nuevamente, lo separaron de la compañía de Timoteo, fue llevado a rastras a este último encarcelamiento en Roma y el último de su vida. Se cree que posiblemente fue en la ciudad de Troas. A Pablo no le dio tiempo siquiera de recoger sus cosas, por lo que leemos también, sus pertenencias. Y los historiadores, hay un historiador que me gustó que decía: imaginen esta escena en medio de una terrible persecución que se daba aún, por ahí del año 64, lo vamos a ver también después, persecución contra los cristianos por parte de Nerón. Un grupo de soldados romanos lo toman y sin explicación se lo llevan prisionero a rastras. Pablo mira hacia atrás a donde dejó a su fiel discípulo Timoteo y lo ve llorando, con lágrimas en su rostro. Y entonces
Ve la cara de Timoteo triste, sabiendo que se habían llevado a su padre espiritual, a su tutor, a rastras, seguramente pensando que quizá no lo volvería a ver. Por eso fue que Pablo dice: no puedo olvidarme de esto. Cada vez que pienso en ti, Timoteo, veo las lágrimas cayendo por tu rostro y me hace orar por ti. Y también sobre Pablo, en esta última carta que tenemos ahí, es la última carta escrita por él. Hermano, segunda de Timoteo no es solamente la última carta que tenemos de Pablo, sino que también tiene una urgencia y pasión por decirle a Timoteo lo que él tenía que hacer, porque él sabía que estaba a punto de morir. Imaginen una carta de una persona que está a punto de morir y que le urge escribirle a alguien para darle consejos sabios. Siguiente diapositiva. Hermanos, Timoteo vivió de forma extraordinaria. Su cuadro familiar no fue una limitación para ser un instrumento del Señor, un siervo útil en las manos del Señor. Ni tampoco fue una excusa para no tener carácter como el que lo tuvo, para no ser comprometido. Un joven en una situación, en una familia disfuncional, el padre no cristiano, absolutamente, una mamá cristiana, devota, como lo dijimos la vez pasada. Ella oraba, el papá no. Ella servía, el papá no. Ella oraba, ella leía la Biblia, las Escrituras, y el papá no. Seguramente un papá totalmente ausente. Este hombre, como dice ahí, Timoteo, nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto, hermanos, para hacerlas partícipes de su reino y de la extensión de este reino a través del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que nos muestra esta segunda carta, es lo que nos habla acerca de Timoteo. Siguiente, ¿cuándo se escribió? Entre los años 66 y 67, hermanos. Y más o menos les voy a dar una explicación para que nos quede claro. El primer encarcelamiento de Pablo fue entre los años 60 y 62, después de Cristo, ¿ok? Después de esto, fue liberado, y lo digo entre comillas, por un periodo corto. Lo pongo entre comillas, o lo digo entre comillas, porque fue liberado. Él seguía preso, pero seguía preso en su casa. Y tenía libertad para interactuar con personas, para seguir con su ministerio. Entonces, él, digamos que estaba libre. Lo vemos en Hechos 28. Y durante este periodo, en esa libertad que él tenía después del año 64, le escribió la primera carta a Timoteo, como ya lo dijimos, y le escribió también a Tito, esas dos cartas pastorales completamente. Después, por el año 64, Nerón volvió a arremeter de nuevo contra los cristianos, y es cuando arrestan de nuevo a Pablo. Esta escena que les dije, que iba con Timoteo, y se lo quitan a Timoteo prácticamente. Seguramente, hermanos, ya con intenciones de ejecutarlo. No sabemos cómo estaba la revuelta, no sabemos cuál fue el odio por el que Nerón volvió a arremeter contra Pablo. Se habla de que hubo algunas personas como Himeneo y otra persona, Alejandro, que también leemos en el libro de Hechos, que fueron algunos de ellos corridos de la iglesia, o Pablo los había sacado por ahí, había hablado mal de ellos. Posiblemente por ahí esté el asunto. A diferencia de su primer arresto, hermano, ahora hermano, se encontraba en una celda fría, como dice la palabra de Dios,
¿Se acuerdan que le pide a Timoteo que le traiga su capa? Seguro estaba frío ahí. En cadenas, como lo menciona también esta carta, sin esperanza de ser librado, como lo menciona muy íntimamente en su relato Pablo, y abandonado por sus amigos y por sus seguidores. Estos amigos y seguidores lo abandonan porque no querían pasar lo mismo que él, no querían ser ejecutados. Sabía que iba a ser ejecutado. No se sabe, hermanos, si Timoteo logró llegar a Roma para ver a Pablo antes de ser ejecutado. No se sabe. Nerón muere el 8 de junio del año 68 después de Cristo, claro. Lo que dio fin a sus atrocidades para el pueblo cristiano. Es decir, estas atrocidades cesaron, no sin antes Nerón haber visto ejecutado a Pablo. Por eso se dice que esta carta fue escrita aproximadamente un año antes de que Nerón muriera. Siguiente, el género literario. Esta es una epístola, como lo hemos mencionado durante todas las cartas, o carta en este caso, pastoral. Y es pastoral porque va dirigida, lo repito como la vez pasada, a una persona principalmente y después a una iglesia. Y lo dice en la forma de hablar Pablo a Timoteo en muchos de sus párrafos. Otra cosa importante es que notemos que las cartas que Pablo escribe a las iglesias en general, como las que hemos visto, el saludo que dice al principio dice gracia y paz a vosotros, a Dios, en nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta carta, y la carta a Tito, pastorales directamente a pastores, a personas, aumenta una palabra que es gracia, misericordia y paz. Con justa razón, hermanos, estos hermanos pastores necesitaban ser misericordiosos por la obra que estaban realizando para el Señor. Género literario, epístola o carta. Vamos al tema central. El tema central es la obra salvadora de Cristo, hermanos. Dice así la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, está hablando Pablo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos ha salvado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Este es el pasaje central de la segunda carta a Timoteo, uno de los versículos del 8 a 10. Y los otros temas que pudiéramos, como digamos subtemas, son motivación para perseverar, de Pablo a Timoteo, confianza en la autoridad de las Escrituras, que también viene ahí en toda la carta, y advertencia contra los falsos maestros. Recuerden que desde la primera carta a Timoteo, Pablo está muy preocupado por todas las falsas enseñanzas que se estaban dando en la iglesia de Éfeso en aquel momento. Aquí parece que ya no está en Éfeso, que la iglesia estaba en casas. Siguiente diapositiva, el propósito, hermanos. El propósito de esta carta: despedirse de Timoteo y darle unos cuantos consejos, los últimos. Punto número 1, le entregó la estafeta. Algunos llaman que le entregó el manto apostólico. En el 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, yo no sé si ustedes se han fijado la insistencia con la que nuestro pastor nos invita
a aprender, a seguir aprendiendo, a no dejar de venir, a aprender en la escuela dominical, a venir los jueves, a inscribirnos al seminario. Cualquier oportunidad que hay, hermanos, de aprender, ahí es donde debemos estar. Y el pastor ha sido muy claro. Esto es lo que cada uno de nosotros también debemos de hacer, hermanos, como siervos, como miembros de la iglesia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El aprendizaje. Punto número 2. Lo exhortó a permanecer fiel a sus deberes. El 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Permanece fiel a tus deberes. Siguiente punto. Lo exhortó a retener la sana doctrina. Capítulo 1, 13 y 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Lo exhorta a retener la sana doctrina. Lo exhorta a evitar el error. ¿Recuerdan este pasaje en el 2, 15, 18? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Evita el error. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita el error. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Evita ser como ellos. Evita ser como aquellas personas que se van porque no hacemos las cosas como ellos quieren, sin importarles lo que diga la palabra de Dios. Y lo exhortó también a aceptar la persecución por el Evangelio. Esto le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Acepta la persecución. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Junto con Pablo le está diciendo: lo has sufrido conmigo, has padecido conmigo, como las que nos sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo exhortó a poner su confianza en las Escrituras. ¿Se acuerdan que le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Y aquí es donde quiero que me acompañen. La memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo exhorta, nos exhorta a poner la confianza en las Escrituras. Y por último, lo exhortó a que su predicación fuera implacable. 4 del 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú predica implacablemente, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el propósito que tiene este libro, entre algunas otras muchas cosas que cuando usted lo lea, ahora con este panorama,
le va a dar más sabor. La estructura, hermanos. Yo dividí la estructura en tres rubros. Número 1, palabras de ánimo y advertencia para Timoteo, que son del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 26, y tienen los siguientes puntos. Exhortación a la fidelidad, no te avergüences, sé ejemplo de la sana doctrina. Ustedes van a ver los versículos en sus casas. Prepara a otros para el ministerio, como lo hemos leído ya. Sé y compórtate, gracias hermano, como siervo de Dios, como lo hemos leído ya. Recuérdales a Jesucristo y sé un obrero aprobado por Dios. Muy bien. Punto número 2 de la estructura es valor y fidelidad hasta el final. Esto viene del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 8. Y los puntos son la impiedad en los últimos días, un pasaje contundente de lo terrible que está el mundo. Está en el capítulo 3, recuérdenlo, versículos del 1 al 9. Ustedes lo van a leer y me van a decir si no es claramente una descripción del mundo. Otro punto, seguir su ejemplo y permanecer firme a las enseñanzas y principalmente a la palabra de Dios, como el texto que repetimos hace un momento. Y otro punto, la contundencia en la predicación de la palabra. Y el siguiente es el punto número 3, el último, que dice instrucciones finales y despedida. Esto viene en el capítulo 4, versículos del 9 al 22, y trae 3 puntos, que es: le encarga que lo visite y los encargos que le hace, no sabemos si le llegaron o no a Pablo; la advertencia de algunos y el saludo a otros. Le advirtió de algunos personajes, algunas personas, y también mandó que le saludara a otros. Y la despedida. Pasamos al último punto, que es los temas teológicos. Hermanos, el estudio bíblico que sistemáticamente yo espero que cada uno de nosotros tengamos en casa, el estudio sistemático que hacemos, cuando estudiamos un libro, hermanos, para mí fue formidable que viéramos este tipo de panoramas bíblicos de la Biblia. Sobre todo para los que estamos acostumbrados a leer la Biblia en un año, por ejemplo. A mí me interesaba mucho tener una introducción de cada libro. Y leía yo las introducciones de cada libro, leía lo que luego venía en algunas Biblias que vienen. Pero ninguna de esas introducciones traía estos temas teológicos de cada libro. De veras, son muy, muy buenos y nos dan mucha luz, hermanos. Lo digo hasta emocionado de lo que pude ver cuando estuve en la primera clase que hubo acerca del canon, creo fue, y empezamos a ver los libros. No lo dejen de ver, hermanos, de veras, cada imagen de las que se presentan, un libro que vayan a leer, vuélvanse a estudiar, a ver en la página de YouTube el jueves donde está el libro. Quiero ahora estudiar el libro de, no sé, digan Hebreos, por ejemplo. Pues nos vamos a meter y vamos a venir próximamente a ver a Hebreos, a ver a nuestro pastor dar Hebreos, seguramente. Temas teológicos, y terminamos con esto, hermano. La teología. Recuerden, teología, cristología, todo lo que vamos a ver. Teología, Dios, logos, estudio o tratado. Teología, el estudio sobre Dios. Punto número 1, cumplimiento de las promesas de Dios.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El Señor cumple sus promesas. Punto número 2, poder de Dios. En el 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Menciona el poder de Dios en esta carta. Número 3, sabiduría de Dios. El 2:9. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa sabiduría, omnisciencia, podríamos decir, de Dios, al conocernos a cada uno de nosotros. Siguiente, cristología. La gracia salvadora de Dios, como lo vimos, por lo menos en los versículos que leímos del 8 al 10, capítulo 1, la gracia salvadora de Dios a través de Cristo en toda la carta a Timoteo. Segundo punto, el legado de Jesucristo. 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Algunos textos los saqué de la versión de las Américas. El legado de Jesucristo, las sanas palabras que son en Cristo Jesús. Ese es el legado de Cristo. Habla acerca también en Cristología, en el estudio sobre Cristo, en 2 Timoteo, sobre el linaje y el ministerio de Jesucristo. 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Siguiente, la pneumatología. Es el estudio o tratado sobre el Espíritu Santo. Aquí tenemos un punto que es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. 1:14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Les voy a leer cómo dice la traducción lenguaje actual. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Siguiente tema teológico, antropología y amartología. El estudio acerca del hombre o de la humanidad en relación a la sociedad, y la amartología, el estudio tratado en relación al mal o al pecado. Este punto dice, punto número 1, la necesidad del ser humano de huir de las pasiones juveniles y de las malas acciones. En el capítulo 2, en el 22 dice: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad, le dice. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. No prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todo, saber enseñar y tener mucha paciencia. La necesidad del ser humano. Y habla acerca de la maldad del hombre, hermanos. También debes saber que en los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y los hay ya, hermanos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado,
arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, la maldad del hombre, hermanos. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, la maldad del hombre, reprobos en cuanto a la fe, la maldad del hombre, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Siguiente, eclesiología. Vemos aquí el primer punto, persecución de la iglesia. En el 3:12 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Un mensaje claro y directo a la iglesia. Y aquí no podemos pensar, hermanos, que la carta a Timoteo fue escrita en aquel tiempo y la iglesia en aquel momento estaba pasando por esto y que pues ahora son otros tiempos y situaciones así. Es un mensaje para la iglesia de hoy. Punto número 2, en cuanto a la eclesiología, exhortación a mantenerse firme. Otro mensaje a la iglesia, directo. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Un mensaje. Para mantenernos firmes, necesitamos aprender las enseñanzas del Señor, como lo hizo Timoteo. No podremos mantenernos firmes si no conocemos a fondo la palabra de Dios. Y por último, hermanos, el tema teológico, escatología, el estudio o el tratado de los últimos tiempos. Aquí está la maldad del hombre en los últimos tiempos, como lo leí, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Otro punto, la segunda venida de Cristo. En el capítulo 4 menciona 2 veces esto, versículo 1 y en el 8 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En la segunda venida, por su manifestación y su reino. Y en el versículo 8 que dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La segunda venida de Cristo. Estos son los temas teológicos que vemos, hermanos. Como conclusión, hermanos, Pablo, antes de ser ejecutado, da las últimas instrucciones al creyente, como nosotros, al siervo de Dios, también nosotros, y a la iglesia en general. 3 veces nos dice y nos da las últimas instrucciones en estas cartas. Mediante estas 2 cartas, Pablo, hermanos, tenía muy claro lo que le pasó al pueblo de Dios. Cuando el profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Él sabía que debíamos aprender como Timoteo, sabía que debemos estar firmes contra todo esto. Hermanitos, el pastor hace tiempo hizo una invitación, hace algunas semanas, que más bien fue una llamada de atención, pero lo hizo con mucho amor, como siempre lo hace. A no dejar a un lado la instrucción, como lo mencioné con anterioridad, y las enseñanzas que se dan en esta iglesia a través de las diferentes actividades. Los recordamos. Seamos como Timoteo, hermanos, con pasión y hambre por aprender de la palabra de Dios, con pasión y hambre por servir a la iglesia del Señor y enseñar a otros, y con pasión y hambre para enfrentar y defender las falsas enseñanzas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Bendito Dios, gracias. Muchas gracias por este estudio que nos permites, por este panorama que nos permites acerca de tu palabra. Una vez más, Señor, maravillados de lo que podemos estudiar, leer y contemplar en tu palabra. El desafío que nos pones a cada instante, Señor, de aprender, de defender la doctrina, de enseñar a otros, de cuidarnos unos a otros. Gracias, Dios, por lo que Pablo escribió a Timoteo. Y gracias por estos siervos, Señor, que nos dejan una enseñanza invaluable a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.